Buenos días, hoy 18 de agosto del 2023 estamos aquí presentes con el doctor Johnny Rodríguez, especialista en medicina interna y experto universitario en diabetes, que nos va a ampliar más sobre el tema de la diabetes. Buenos días, señoritas. Buenos días, doctor. Buenos días. Primero que nada queríamos iniciar con una pregunta que amplíe un poco más el conocimiento hacia las personas, ¿no? ¿Qué es la diabetes en sí? A ver, la diabetes primero se consideraba una enfermedad, ahorita no, ahorita se considera una condición. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que vivir con ello, ¿ya? ¿Y puede haber signos de enfermedad? Sí, pero todo va a depender del autocuidado que tenga el paciente con respecto a las indicaciones que le da el médico. La diabetes como condición puede tener dos subtipos, vamos a decirlo así. Puede ser de tipo endocrino, porque puede depender de una glándula, que es el páncreas, y el páncreas produce la principal hormona para la regulación del azúcar o de la glucosa, que es la insulina. Y puede ser de tipo metabólico, ¿ya? Ahí el problema del metabolismo no depende del páncreas, depende del resto de las células del cuerpo. Es decir, de cómo los 2 billones de células que tiene un cuerpo utilizan a la glucosa para poder producir energía. Y en tercer lugar, puede ser un trastorno mixto. Puede ser que exista un problema del páncreas y a la vez exista un problema del metabolismo. Cuando se pierde el equilibrio en el cuerpo, pues obviamente van a comenzar a generarse cambios que pueden llegar a la cronicidad, y esos cambios son los que me van a generar la condición que normalmente todo el mundo conoce como enfermedad diabética y sus complicaciones. Doctor, ¿y cuáles son los factores de riesgo con respecto a esta condición? A ver, los factores de riesgo los podemos dividir en modificables y no modificables. Los no modificables son, por ejemplo, la edad, el sexo, ¿ya? Porque eso no lo podemos cambiar. Y los modificables son aquellos en los cuales nosotros como seres humanos generamos la enfermedad o generamos la condición de algún modo. Por ejemplo, la nutrición, que es uno de los pilares en el manejo del paciente diabético. Si usted no come adecuadamente, y cuando digo adecuadamente es que no consuma alimentos con bajo índice glucémico, con bajo índice de azúcares, pues obviamente puede terminar siendo un diabético, sobre todo si tiene antecedentes familiares de que mamá, abuelitos, bisabuelitos tuvieron diabetes. Y lo otro es el ejercicio. El sedentarismo es uno de los factores de riesgo modificables, porque usted puede decidir hacer ejercicio, y el ejercicio, sobre todo el ejercicio donde exista contracción muscular más que el cardiovascular. Cardiovascular es salir a caminar, trotar, nadar. Los ejercicios donde hay contracción muscular, donde hay flexión y extensión de las articulaciones, donde se utiliza algo de resistencia como en el uso de pesas, son excelentes para mejorar la expresión de los receptores para la insulina y por ende hacer que bajen los valores de glucosa en sangre. Entonces, todo depende precisamente de que el paciente tenga autocuidado con su dieta y que haga ejercicio. Correcto, doctor. Otra pregunta sería, ¿cuáles son las complicaciones de esta condición? A ver, las complicaciones se dividen en 2 grupos. Complicaciones agudas, que son las complicaciones que ponen en peligro inmediato la vida del paciente, como por ejemplo trastornos que genera la glucosa en la sangre, como la cetoacidosis diabética, en el cual la sangre se pone extremadamente ácida y el cuerpo, el cerebro, no funciona en medios ácidos y te puede matar
en cuestión de minutos u horas, ¿ya? La otra condición es el estado hiperosmolar no cetósico, en el cual la sangre, vamos a decirlo así, aumenta la cantidad de solutos o de materiales que hacen que sea más densa, vamos a decirlo de ese modo. Y la tercera condición es la hipoglicemia. Generalmente el paciente diabético, sobre todo cuando tiene muchos años de diabéticos, comienzan a tener trastornos de la memoria, se les olvida que se tomaron la pastilla para la diabetes o se les olvida que se colocaron la insulina, se vuelven a colocar una segunda dosis, obviamente se sobredosifican y hacen hipoglicemia, y la hipoglicemia también mata. Esas son las de corto plazo o agudas. Las crónicas son aquellas que te van a generar enfermedad en el transcurso de los años. Entonces de esas tienes muchísimas. Tienes los trastornos de la memoria, tienes los problemas de la visión, te vas quedando cieguito, que esa es la retinopatía diabética, tienes trastornos del sabor y del olor, tienes trastornos de arritmias cardíacas, que se conoce en general como trastorno autonómico cardiovascular del diabético, tienes problemas del estómago, conocido como gastropatía diabética, tienes problemas del colon, estreñimiento, diarrea, que es la colonpatía diabética, tienes problemas del riñón que pueden terminar en diálisis, que es la nefropatía diabética, tienes infecciones a repetición, generalmente de las vías urinarias o de la piel, tienes los trastornos de la sensibilidad a nivel de las piernas, donde se presenta calambres, hormigueos, amortiguamiento, sensación de frío, sensación de calor, que se conoce como polineuropatía distal del diabético y que puede terminar en un pie diabético. Entonces, las condiciones crónicas de la diabetes son muchísimas y afectan muchos órganos. Correcto. ¿Qué me podría usted decir sobre un pie diabético? A ver, el pie diabético es precisamente una condición en la cual se pueden dañar una, dos o ser un trastorno mixto entre el daño de los nervios que van hacia las piernas o el daño de los vasos sanguíneos que van hacia las piernas o hacia las manos, porque también lo hay en las manos. Entonces, en el pie diabético podemos tener un pie diabético neuropático, que es el pie diabético que tiene problemas de los nervios, y cuando se infecta, pues digamos que es relativamente sencillo curar el pie, porque el problema es solamente nervioso, no tiene nada que ver los vasos sanguíneos, que son los que llevan los antibióticos hacia el pie para curarlo. Y tenemos el pie diabético isquémico, que es el pie diabético donde no llega sangre hasta el pie o hasta los deditos, y generalmente ese es el pie diabético que termina en una amputación. Hay que cortar o el dedito o hay que cortar el pie. Y tenemos una condición mixta, que es el pie diabético neuroisquémico, que es el que tiene las dos complicaciones en simultáneo. Tiene el problema de los nervios y tiene el problema de los vasos sanguíneos. Obviamente ese es más difícil de curar, no imposible, pero es más difícil. ¿Qué medidas se deberían tomar cuando ya es diagnosticado con esta condición que es la diabetes? Lo primero es acudir al médico para que el médico realice toda una serie de evaluaciones, de exámenes que son tanto de laboratorio como de imágenes, para poder definir cuál es la probable causa. Si el problema es endocrino, porque haya un problema con el páncreas en la producción de insulina, porque tenga un problema metabólico donde las células sean resistentes al uso de la insulina que produce el páncreas del paciente, o que tenga un trastorno mixto, que tenga un problema tanto del páncreas como del metabolismo.
Una vez que tengamos eso diagnosticado, pues podemos definir cuál es el mejor tratamiento. En general, el tratamiento es un tratamiento, vamos a decir que triangular. Son tres cosas fundamentales para el manejo. Uno, la medicación que tu médico te prescriba. Dos, la dieta que come el paciente diabético, y para eso hay que hacer una dieta que esté adaptada al metabolismo del paciente. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. Entonces no tiene lógica que a todos les mandemos la misma dieta, porque el metabolismo de una mujer joven como ustedes no es el mismo de una señora menopáusica de 50, 55 años. Y no es igual al de una señora, por ejemplo, de 80 años. No es igual el de una señorita de 16, 17, 20 años al de una mujer de la misma edad que ya haya tenido hijos. Porque cambian las hormonas, cambia el eje metabólico. Y obviamente no es lo mismo el metabolismo de una mujer al de un hombre, porque somos diferentes desde el punto de vista del género, del sexo. Y cada uno utiliza hormonas distintas. Entonces, crear una dieta que esté adaptada a tu metabolismo. Y eso hay como estudiarlo. Y son estudios súper sencillos que el paciente inclusive hace en su casa. Y lo tercero es el ejercicio. O sea, hay que construir un plan de ejercicios para cada paciente y que el paciente lo cumpla. Entonces, en el tema de qué hacer cuando te diagnostican como diabético, pues lo primero es acudir a tu médico, verificar que tengas valores de glucosa mayores a 126 miligramos por decilitro o una sola de 200, ya eso da diagnóstico de diabetes, y pues hacer dieta y ejercicio. Eso sería lo que hay que hacer. Actualmente, ¿qué tipo de investigaciones existen con respecto a diabetes? Todas las que tú quieras. La diabetes es una condición que da para investigar desde el punto de vista científico mucho. Por ejemplo, ahorita hay una investigación en curso de 3 universidades españolas que está orientada hacia la medicina regenerativa y que tiene como objetivo utilizar una sustancia llamada arminio que permite la proliferación o la reproducción de las células beta del páncreas, que son las que generan la insulina, los islotes de Langerhans. Entonces, mira, si nosotros logramos regenerar, y ya está probado, obviamente en animales inferiores, pues, que podemos regenerar las células beta del páncreas, las células productoras de insulina, mira, la cura como tal está extremadamente cerca, por ejemplo, para los pacientes diabéticos tipo 1, que son los pacientes jóvenes, los niños, que exhiben diabetes porque su páncreas tiene un problema en la producción de insulina, ¿ya? Para los pacientes con diabetes tipo 2, que es una diabetes, digamos que adquirida por los malos hábitos nutricionales y el sedentarismo, el caso es mucho más sencillo, porque sencillamente corrigiendo tu estilo de vida vas a controlar e inclusive a curar la condición, porque es una condición. Entonces todo va a depender del paciente. En el caso de la diabetes tipo 2, en el caso de la diabetes tipo 1, ya las investigaciones están orientadas hacia ello. Con respecto, por ejemplo, a pie diabético, hay suficientes investigaciones en curso, como por ejemplo una que están realizando en México, que se llama el feedback de flujo reverso, que es un tipo de terapéutica en la cual se colocan los tratamientos a través del sistema venoso, pero se obliga a que la circulación vaya en contraflujo, y eso permite ayudar no solo a mejorar la circulación del paciente, sino que también permite a
administrar antibióticos en contraflujo, que no podemos hacerlo en forma habitual porque nosotros no canalizamos arterias para pasar antibióticos, ¿ya? ¿Qué otras investigaciones hay? Hay investigaciones nutricionales. Precisamente se ha hecho gran cantidad de investigación en cuanto a, por ejemplo, lo que tiene que ver con los índices glucémicos de los alimentos. Qué alimentos o qué carga de glucosa tiene cada uno de los alimentos para saber qué puede comer un diabético y qué no puede comer, pero basado en estudios científicos, o sea, en el metabolismo propio del paciente. Porque, por ejemplo, aquí en la unidad de diabetes que nosotros tenemos pacientes a los cuales el arroz, por ejemplo, les sube solamente 1 miligramo cuando comen 250 gramos de arroz, que es bastantico, ¿ya? Y no les hace absolutamente nada en la variación de glucosa. Como tenemos pacientes que comer la misma cantidad de arroz les dispara 150, 200 miligramos el índice de glucosa. Entonces, a un paciente al que le varía 1 miligramo, no le quito el arroz porque no le hace daño, pero al otro sí se lo tengo que quitar. Lo mismo pasa con el maíz, lo mismo pasa con el trigo. Entonces, la dieta, por eso repito, tiene que ser adecuada a las condiciones particulares del paciente. Y así hay N cantidad de investigación. Doctor, la vez que usted ya nos ha podido hablar sobre el tema de la diabetes, sus factores de riesgo y sus complicaciones, ¿usted cree que la diabetes tiene cura o no? Mira, podría decirte que en el curso de cómo están las investigaciones, sí, podemos curar ciertos tipos de diabetes, ¿ya? Y las otras, como la tipo 1, estamos extremadamente cerca de curarlas. ¿Por qué? Porque ya ahorita la medicina está en función a hacer regeneración celular, hacer que crezcan órganos, que crezcan células nuevas a partir de sustancias moleculares como los factores de crecimiento, ¿ya? Entonces sí, yo podría decir que sí se puede curar. Pero algo que tiene que tener muy en claro el paciente es que el médico, ante todo, es un coach, es un orientador. Nosotros le decimos al paciente qué debe hacer, pero si el paciente no cumple las indicaciones, no cumple la dieta, no cumple el ejercicio, y el problema es metabólico, es el metabolismo del paciente, y él no cumple, pues nunca va a haber una cura, porque el paciente no la está creando. Entonces el paciente tiene que hacerse responsable de sus tratamientos y no andar pecando, porque tradicionalmente se dice, o le dicen los familiares al paciente cuando lo invitan a una fiestecita: ah, tranquilo, cómete algo, cómete esta tortica, cómete esto, porque una vez al año no hace daño. En el diabético, una vez al año sí hace daño. Entonces, si tú no eres militar, digámoslo así, en el cumplimiento de tu dieta o en el cumplimiento de tu ejercicio, por muchas tabletas que tomes o por mucha insulina que te coloques, no vas a lograr la meta, que es el control metabólico y obviamente la curación, o por lo menos el estado de salud, que es lo que interesa para el paciente. Ok, muchas gracias, doctor. Estas han sido todas las preguntas de nuestra entrevista. Gracias. Caso.